Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la ley de causa y efecto. Y para ello me voy a apoyar en este mapa mental, en este mapa de ideas, para que me servirá un poco para guiarme. Entonces, empezaremos viendo lo que es el concepto de la ley de causa y efecto. Nos centraremos en el concepto. La ley de causa y efecto es una de las leyes universales que rigen todo cuanto existe. Toda causa genera un efecto y todo efecto, como es lógico, es generado por una causa. Se puede enunciar de una de las dos maneras. Entonces, la ley de causa y efecto, junto con las leyes naturales o leyes universales, son las que rigen todo lo que existe. De hecho, nosotros estamos inmersos en la creación, pero podemos pensar, si toda causa genera un efecto y todo efecto, como la creación, algo que existe, es generado por una causa, ¿cuál fue la causa? ¿De dónde surgió la creación? Y esto nos lo contestó el libro de los espíritus. En la primera pregunta nos lo contestaron los espíritus cuando Kardec preguntó a los espíritus la primera pregunta del libro, preguntándoles, ¿qué es Dios? Y los espíritus contestaron, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, como vemos, todo tiene una causa. Y en este caso, la creación, pues es una causa, es causa de Dios, la ha creado Dios. Dios, cuando hizo la creación, cogió y en ella imbuyó una serie de leyes que la rigen, lo que es la ley natural, también llamadas las leyes universales. Esas leyes rigen la creación de tal modo que permiten que esa evolución de la creación sea positiva, no se destruya, no vaya por caminos de caos, ¿no?, sino de orden. Entonces, esas leyes de algún modo regulan. Sería como un ingeniero que crea una máquina y en esa máquina, en principio, pone una serie de mecanismos para que esa máquina, pues, con esos controles opere bien, no haga cosas raras, no explote, no dañe a nadie, sino que opere, y si va a operar mal, pues esos mecanismos regularán, bajando la presión, haciendo lo que sea, que esa máquina funcione bien. Pues la creación opera del mismo modo. Dios hace la creación y una serie de reglas para que funcione bien, para que produzca lo que tiene que producir, que es la evolución de los espíritus. Entonces, esas reglas son las leyes universales. Dentro de estas leyes está la ley de causa y efecto. Entonces, también la ley de causa y efecto es denominada ley de acción y reacción, porque, en principio, una acción produce una reacción y una reacción tiene por causa una acción. Por esto también se llama de acción y reacción. La ley de causa y efecto o la ley de acción y reacción, en principio, tienen, como muchas leyes, dos aspectos. Un aspecto físico que regula un poco la parte física del universo y luego un aspecto espiritual o moral que, en principio, regula la parte de la evolución espiritual de los espíritus. En el aspecto físico hay la tercera ley de Newton que define cómo funciona la ley de acción y reacción. Y nos dice, de un modo simplificado, que a cada acción siempre se opone una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Eso es lo que dice la ley de Newton, y un poco se puede ver aquí en este sistema hecho por varias bolas, un tipo péndulo, en donde si soltamos esta bola, golpea la siguiente, golpea la siguiente, golpea la siguiente, se desplaza, vuelve a golpear las bolas y vuelve a golpear la primera. La acción ha producido una reacción que ha vuelto el efecto al primer lado. Es como un muelle. Si nosotros lo apretamos mucho, lo soltamos, el muelle salta hacia nosotros. Es la reacción. Entonces, eso sería el aspecto físico. Es una ley de la física como la gravedad u otras leyes. En el aspecto espiritual, podemos decir que la ley de acción y reacción se basa en que nuestros sentimientos, pensamientos y acciones, que son las causas, condicionarán nuestras futuras vivencias, situaciones y experiencias. O sea, lo que hagamos de algún modo condicionará lo que nos vaya a ocurrir. Si actuamos de un modo correcto, los efectos serán positivos en nuestro futuro. Si actuamos de un modo incorrecto, pues recibiremos los efectos de nuestros errores. Nos viene a decir esto la ley de causa y efecto en su aspecto espiritual. ¿Y qué propósito tiene esta ley? ¿Por qué Dios ha imbuido la ley de causa y efecto junto con la ley natural en la creación? Pues en principio tiene un propósito, la parte espiritual de la ley, que es el perfeccionamiento del espíritu. Podemos decir que
la finalidad de la ley de Dios y todas las leyes que constituyen la ley natural y las leyes universales es facilitar la evolución del espíritu para que pueda alcanzar cotas más altas de felicidad, amor y, en definitiva, perfección. También a la ley de causa y efecto se la denomina karma en las religiones orientales. Podemos ver qué se conoce sobre esta palabra sánscrita karma y veremos que nos dice la Wikipedia que la palabra karma viene es una palabra compuesta de kar, órgano de la acción, y man, que es pensador, y entonces es la energía de la acción sobre el pensador. Eso es lo que definían los antiguos hindús, los Vedas, que de algún modo acuñaron esta palabra. Entonces, según varias religiones, es una energía que se genera a partir de los actos de las personas, también conocido como un principio de justicia o equilibrio. Es una creencia central en la doctrina del hinduismo, el budismo, el jainismo, el adhyavasi y el espiritismo. Pero estas doctrinas, aunque expresan diferencias sobre la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Lo interpretan básicamente como esto que hemos comentado, de que cada causa genera un efecto. Cada acción genera una reacción y esto nos vuelve a nosotros en el futuro de nuestras vidas. Aunque sí que hay una diferencia clara entre algunas religiones orientales y lo que es el espiritismo. Y es que para las religiones orientales, en principio el karma es algo que inexorablemente se nos aplica. O sea, nosotros hemos de algún modo actuado, digamos, erróneamente, y los resultados de esos errores, inexorablemente, sin poder ser atenuados, se aplican directamente. Un poco parecido a lo que era el principio de ojo por ojo y diente por diente. Tú has hecho esto, pues te cae este palo. Y ya está. En cambio, en el espiritismo, vemos la ley de causa y efecto de un modo, digamos, más dinámico, de un modo en que se puede suavizar. Por ejemplo, si nosotros en esta vida estamos realizando buenas acciones, nos comportamos moralmente, esto atenúa el efecto de la ley del karma. Si bien es cierto que si hemos llegado a unos límites en que ciertas cosas nos tienen que ocurrir porque forma parte de nuestro destino por nuestras actuaciones anteriores, también es verdad que esto puede ser suavizado por nuestro comportamiento actual. De hecho, si nosotros estamos obrando adecuadamente, esto, si se tiene que aplicar, se aplicará, pero será suavizado por el mundo espiritual. Seremos reconfortados. Y también, si es algo que todavía no se tiene que aplicar porque no hemos llegado a ese punto, será de algún modo, digamos, suavizado y no se aplicará a nuestra vida. Entonces, no es algo fatal, no es una fatalidad la ley del karma, la ley de causa y efecto, sino que es más dinámico. Y en nuestro caminar tenemos que pensar que la ley tiene dos platos, la balanza de la ley tiene dos platos, la justicia y la misericordia. Entonces nosotros en nuestro caminar influimos en que se pueda aplicar más la justicia o la misericordia según las acciones que estamos realizando. Pueden agravar, digamos, nuestras deudas o las pueden de algún modo suavizar. Y eso es la diferencia. Aquí me ha gustado mucho un comentario del Dalai Lama, y lo he puesto aquí, que dice, el karma no es la venganza del universo. O sea, no es que sea el castigo del universo. Dice, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir. Preocúpate mejor por lo que tú das. Nos debemos preocupar de lo que hacemos, de lo que damos, de lo que aportamos a nuestro entorno, más que preocuparnos de lo que vamos a recibir. Porque si actuamos bien, recibiremos el fruto de nuestras buenas acciones. Si actuamos mal, pues la ley de causa y efecto nos devolverá los desequilibrios que producimos nosotros con nuestras acciones. Y eso forma parte del aprendizaje. Aquí vemos, me ha parecido también interesante estos dos gráficos que nos hacen ver que nosotros producimos una causa y esta causa nos vuelve en forma de efecto. Este hombre ha empujado a producir una causa que ha sido empujar esta ficha de dominó, es una alegoría, y esta ficha ha ido empujando a otros, han ido cayendo y luego la última le caerá a él encima.
Y él dirá, oye, ¿por qué me ha caído esto encima si, claro, realmente ha sido el producto de la ley de causa y efecto? En nuestra ignorancia creamos muchas causas y luego con el tiempo nos llegan los efectos, que pueden venir de causas de esta vida o de otras vidas, o de vidas anteriores, varias vidas anteriores. También se podría en este gráfico, que también me ha parecido interesante, el mensaje que trae, que aquí tenemos un arquero que cree que eliminando a su presunto enemigo va a quitarse los problemas de encima. Y la verdad es que cuando lance la flecha, lo herirá o lo matará, él caerá, y entonces, como todo está balanceado en el universo, la balanza esta hará que su propio peso lo despeñe al abismo. Que realmente la ignorancia de hacer el mal hace que el efecto, ese mal, vuelva a nosotros y nos despeñemos al abismo. La ley de causa y efecto, en principio, está bastante relacionada con la ley de afinidad vibratoria, o sea, con la ley de afinidad. Es otra ley de las leyes universales, la de afinidad. Y veremos en qué sentido está vinculada. ¿Qué nos dice la ley de afinidad? La ley de afinidad nos dice que el espíritu del ser humano, a través de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones, entra en afinidad con regiones, con criaturas visibles o invisibles que se asemejan en la frecuencia vibratoria, atrayéndolas o atrayéndose unas a otras. Es lo que indica la ley de afinidad. Lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, fijaros que nuestros pensamientos, nuestras acciones, modifican las vibraciones que nosotros emitimos. Y esas vibraciones, por afinidad, fijaros, ¿qué nos pueden llevar? Si nosotros aumentamos la vibración, tenemos medios para poderlo hacer. Tenemos la oración, tenemos la meditación, tenemos la reflexión, tenemos prácticas, el leer, la lectura edificante. Todo esto nos ayuda en momentos complejos a subir esa vibración, para que la afinidad la tengamos con aspectos positivos. En este caso, si nosotros subimos la vibración, tenemos una vibración alta, lo que ocurrirá es que tendremos una conexión espiritual evolutiva, una conexión con el mundo espiritual. Y esa conexión, esa vibración alta, lo que hará es que contactemos con nuestros guías que quieren nuestro bien y que nuestro entorno, en principio, sea más armónico, tengamos más armonía, menos caos. En cambio, si nos dejamos, como habitualmente nos pasa a todo el mundo, nos dejamos atrapar por las bajas vibraciones, por las preocupaciones, por los miedos, por la venganza, por las pasiones desorbitadas o descontroladas, esto nos producirá una vibración baja que nos atará por la ley de afinidad a procesos obsesivos, la obsesión, a regiones del universo que no son positivas, el umbral y los inframundos, nos atraerá también desarmonía y caos a nuestra periespíritu y de nuestro periespíritu a nuestro cuerpo físico, atrayéndonos la enfermedad, y también nos atraerá circunstancias problemáticas. Por lo cual es importante tener en cuenta que nuestros pensamientos influyen también en la realidad. Somos, hasta cierto punto, co-creadores de esa realidad, y esa realidad es nuestra vida. Entonces es importante que nos esforcemos para subir la vibración. Caer aquí es lo más fácil, es lo más normal, pero realmente el esfuerzo está en evitar quedarse ahí, es en subir la vibración, conseguir esa conexión espiritual evolutiva con el mundo espiritual. Como referencias a la ley de causa y efecto tenemos múltiples referencias, pero hay un libro que es especialmente, o al menos yo lo he encontrado especialmente recomendable para estudiar este tema, porque es un libro que básicamente cuando lo canalizó, lo psicografió Chico Xavier por parte del espíritu de André Luiz, ellos, el espíritu de André Luiz e Hilario, que son dos trabajadores del mundo espiritual, estaban estudiando la ley de acción y reacción. Entonces, al ser realmente el estudio que ellos hicieron de esa ley y las comprobaciones en el mundo espiritual, pues realmente es un libro muy recomendable. Pero hay múltiples referencias. Yo he cogido algunas porque realmente en una mini charla no hay tiempo tampoco para extenderse mucho, pero, por ejemplo, en el propio Evangelio según el Espiritismo, en el prólogo, nos dice José Fernández Colavida que la ley de acción y reacción, la ley de causa y efecto, forma parte del historial del propio ser humano. Desde que el hombre existe, se aplica esta ley. Ya sabemos que forma parte de la creación. Pero nos dice,
La ley de causa y efecto se encuentra presente en todo el historial del ser humano. De acuerdo con su conducta actual, él siembra la futura cosecha que le está destinada. También tenemos dentro de acción y reacción algunos puntos en donde personajes dentro del libro, por ejemplo, el ministro Sancio, nos habla en la página 51 del karma. El karma o la ley de causa y efecto, pero el karma visto desde el punto de vista del espiritismo. Y nos dice, karma, expresión vulgarizada de los hindúes, que en sánscrito quiere decir acción, pensar que hemos dicho lo mismo, acción del pensador, o sea, acción sobre el pensador. Pues aquí lo resume diciendo que quiere decir acción significa causa y efecto. Toda acción o movimiento procede de una causa o impulso. Entonces nos dice anterior. Para nosotros significa la cuenta de cada uno englobando los créditos y los débitos que en particular nos corresponden. Por tanto, hay cuentas de esta naturaleza, no solamente catalogando y definiendo individualidades, o sea, hay efectos, o sea, hay karma sobre los individuos, pero también sobre las familias, los pueblos, las razas, los estados y las instituciones. Realmente, un pueblo que ha hecho un efecto, que ha hecho mucho mal en su vida, en su historia, pues ha generado causas que luego producirán efectos que les serán devueltos. Fijaros que los grandes imperios, los grandes conquistadores acaban cayendo también. Y Jesús lo dijo, ¿no? Jugar tu espada, quien a hierro mata, a hierro muere. Pues realmente esas causas, si han sido producidas por un grupo grande, pues afectarán a ese grupo grande también en el futuro. Eso nos dice el ministro Sancio en la página 51. También nos habla del uso responsable de los recursos. Hay varias citas, voy a poner las que en principio son importantes, ¿no? En esta vida se nos dan recursos, se nos da nuestro cuerpo, se nos da una serie de recursos y somos responsables de su uso. Dice, ahí vemos los principios de la ley de causa y efecto en toda la fuerza de su manifestación, porque en el uso o en el abuso de las reservas de la vida que representan la eternidad, la eterna propiedad de Dios, cada alma crea en la propia conciencia los créditos y los débitos que le acarrearán. Y aquí dice, cuanta más amplitud tengamos en nuestros conocimientos, más responsabilidad en nuestras acciones. Entonces, eso es otro aspecto que nos recuerda el ministro Sancio, que cuando ya sabes cómo son las cosas, pues tienes que aumentar tu responsabilidad, porque realmente los efectos que tú produzcas no es lo mismo, no tendrán atenuantes si realmente han sido producidos sabiendo lo que estás haciendo. En cambio, si son fruto de una ignorancia absoluta, pues siempre tendrán atenuantes. Eso sería como en cualquier situación, ¿no? Hay agravantes y atenuantes. El conocer las cosas, pues en principio nos obliga, para no tener agravantes, a ser más responsables de lo que hacemos. Luego también tenemos el tema de las construcciones mentales. Nos dice aquí, en este punto, nos dice Silas, que es un instructor dentro del libro este, Acción y Reacción, que conversa con André Luis Hilario, nos dice que el pensamiento, dice, ustedes actualmente se consagran a estudios especiales de los principios de causa y efecto, los estudios que están haciendo Hilario y André Luis. Es necesario, pues, que sepan que nuestras creaciones mentales, fijaros que la importancia que tiene la mente, dice, nuestras creaciones mentales son preponderantes fatalmente en nuestra vida. Nos liberan cuando se enraizan en el bien y las leyes divinas, y nos encarcelan cuando se afirman en el mal que expresa la delincuencia responsable, envolviéndonos por esa razón en el lodo de la culpa. Realmente, antes de que nosotros podamos hacer algo, tenemos que pensarlo, tenemos que maquinarlo de algún modo. Entonces, las creaciones mentales que hacemos de rencor, de venganza, de pasiones, de todo ese tipo de creaciones mentales, nos condicionan ya, en principio, por lo que hemos visto con la ley de afinidad, a vincularnos a sitios, a seres que vibran en una vibración inferior, a seres con más oscuridad, a lugares con más oscuridad. Pero además nos condicionan la acción, porque en el momento en que nosotros pensamos mucho algo, acabamos en un gran número de veces haciéndolo. Con lo cual hay que, de algún modo, observar. Es importante observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones en cada momento. Y nos dice, ahora sí entrando en un aspecto más de vibración, nos dice, recordemos además que el pensamiento actúa en forma de onda. Dice que toda mente es una dinamo generadora de fuerza creadora.
El bien es la expansión de la luz, la expansión de vibraciones elevadas. El mal es la condensación de sombra. Entonces, dice, por las situaciones y cosas que nos afectan, nuestra memoria actúan y reaccionan sobre sí mismos en circuito cerrado y nos atraen así de vuelta las sensaciones desagradables que emanan de nuestras obras infelices. O sea, fijaros lo que hemos comentado antes, la interrelación entre la ley de causa y efecto y la ley de afinidad. Realmente el pensamiento no es algo a lo que debamos, digamos, obviar la atención, sino es importante que sepamos observar también nuestro pensamiento en cada momento, porque tiene unos efectos que aquí pues, se han explicado en estos libros. Luego tenemos en los dominios de la mediumidad que el instructor Aulus nos habla de la adquisición de valores y el enriquecimiento espiritual. Nos dice, no debemos olvidar que la Tierra es el campo donde libramos nuestra batalla evolutiva. Dentro de los principios de causa y efecto, adquirimos valores de la experiencia, con los que enriquecemos nuestra individualidad y la preparamos para las esferas superiores. Nos está diciendo realmente que esta ley, operando aquí, nos sirve también, nos sirve para enriquecernos, porque si nos equivocamos, esa ley nos volverá de algún modo a nuestro camino, aunque sea a base de sufrimiento, y nos prepara para esferas superiores, para cotas más altas de evolución. Eso nos está diciendo el instructor Aulus aquí en los dominios de la mediunidad. También el ministro Clarencio, en el Amor y Sabiduría, nos habla de amor y sabiduría en el libro Principios de la Mediunidad, página 28, diciéndonos, pero de todas formas no olvidemos que nuestro espíritu apunta a todos los pasos de jornada, archivando en sí mismo todos los lances de la vida para formar con ellos el mapa del destino, de acuerdo con los principios de causa y efecto que nos gobiernan el sendero. Pero solamente más tarde, cuando el amor y la sabiduría sublimen la química de nuestros pensamientos, será que conquistaremos la soberana serenidad capaz de abarcar el pasado en su hechura total. Si ahora no somos capaces, no tenemos la serenidad para aceptar o comprender los errores del pasado. Pero, aunque estos irán poco a poco apareciendo en nuestras vidas, llegará un momento que seremos capaces de poder abarcar nuestro pasado con comprensión. Esto se ve también se explica también en el libro Nuestro Hogar, cuando hay dos trabajadores que antes de volver a la Tierra quieren ver sus vidas pasadas y solo les dejan ver una pequeña parte, porque todavía no están suficientemente preparados para poder abarcar todos los errores que han cometido en sus diferentes existencias. Y todo esto, evidentemente, se ve procesado por la ley de causa y efecto. Luego, ya por último, entre el cielo y la tierra hay un enfoque que es la ley de causa y efecto en la reencarnación. Los errores cometidos o los aciertos también cometidos, pues también afectan a nuestros futuros cuerpos físicos a través de nuestro perispíritu. Y nos dice aquí André Luis en el libro de la Tierra y el Cielo que en millones de nacimientos en la Tierra los principios embrionarios funcionan diariamente de forma automática. ¿Por qué funcionan diariamente de forma automática? Porque hay una ley detrás, una ley que hace que eso se cumpla. Es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto se cumple sin necesidad de fiscalización de nuestra parte. O sea, el mundo espiritual puede, de algún modo, ayudar, facilitar, suavizar, pero la ley opera porque está imbuida en la creación, en el universo. Entonces, en la reencarnación es suficiente el magnetismo de los padres aliado al intenso deseo que aquel regresa al campo de las formas físicas. Que nos viene a decir que realmente la ley de causa y efecto opera a través de las vidas. Y bueno, y básicamente esto es lo que os quería un poco comentar de lo que he encontrado para hacer esta pequeña charla. Y por mi parte, pues termina aquí. Os doy muchas gracias por vuestra asistencia y por compartir conmigo este tiempo.